La Nona, el geriátrico del horror. Denuncian feroz maltrato a 17 abuelas. Sin comida, atadas, hacinadas y drogadas. Aseguran que es un geriátrico clandestino. En vivo está Camila Barral trabajando en el lugar. Cami, adelante, buenas tardes, contanos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Estamos en lo que los vecinos denominan el geriátrico del horror. Estamos ubicados en Berazategui. En este hogar 17 abuelas viven en el interior del mismo, por supuesto, personas de avanzada edad, que bien como ustedes estaban describiendo en las placas, así lo denuncian no solo los vecinos, sino también la misma gente que trabaja en el interior de este establecimiento. No les dan comida, a veces los tienen solamente a pan y a agua, los drogan, las tienen atadas para que no puedan moverse del lugar y también inclusive algunos denuncian que hay casos de COVID en el interior del mismo y que estas abuelas no están siendo atendidas. Por eso vinimos no solo a ver este lugar, sino también a hablar con Adriana, que es una de las personas que estuvo trabajando en el interior de este geriátrico y que a raíz de ver estas situaciones decidió irse de este lugar. Y también con Jorge. Jorge es un colega nuestro, un periodista de la zona, que denunció este hecho, lo que sucedía en el interior del geriátrico La Nona. Y ahora, bueno, por supuesto que se viene la otra parte. Los familiares los acusan a ellos de que lo que están diciendo es pura difamación, de que no es así. Sin embargo, nosotros, por supuesto, que tenemos las imágenes de todos estos hechos. Antes de hablar con ellos, quiero contarles que hay más personas, más empleadas que están detrás de cámara y que no se animan a denunciar esta situación a raíz de que creen que no van a poder volver a conseguir trabajo. Sí, te escucho, Anita. Estamos compartiendo, para que sepan ustedes así, en la pantalla, del otro lado, las imágenes, ¿no?, que acompañan el relato que bien vos estabas haciendo. Las imágenes del horror, claramente, ¿no? Porque se ve el hacinamiento, se ve el desastre, el deterioro de las abuelas, las imágenes que como dice ese dicho, ¿no?, dicen más que 1000 palabras. Sí, comida que estaba abierta, comida seguramente también en mal estado. Realmente son muy pero muy fuertes las imágenes y muy pero muy fuertes también son los detalles que hay, que ahora lo vamos a ir contando, como que por ejemplo, tenían palabras en clave cuando algún abuelo o algún adulto mayor había que darle un medicamento y ese medicamento no estaba. Pero por favor, Cami, quiero que charles, que converses vos y todos nosotros con las personas, con los protagonistas de la historia. Por supuesto. Esas imágenes fueron sacadas por Adriana, quien hace 2 semanas básicamente abandonó este lugar, decidió renunciar a raíz de todos estos hechos y estos sucesos que estaban ocurriendo en el interior de esta vivienda, que como verán ni siquiera hay un cartel que indica que este es un asilo de ancianos. Bien, Adriana, contanos la situación. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Adriana. Yo trabajaba acá en este supuesto hogar. Trabajé 1 año, más o menos. Mi horario era nocturno. En algunos momentos al principio no me daba cuenta, pero después me empecé a dar cuenta de que tenía las abuelas drogadas. O sea, no tenían reacción en el momento que yo quería higienizar a las abuelas no tenían reacción. A su vez, comentario de las abuelas mismas, me decían del hambre que pasaban. Más de una vez a las abuelas yo tenía que dar una taza de té, si había té, con pan, porque se morían de hambre. Las comidas que le daban eran sopa con un poquito de verdura, mucha harina, mucha papa, y las abuelas hay muchas que son diabéticas. Amén que no pueden comer muchos carbohidratos. Que no pueden comer carbohidratos, directamente no pueden comer carbohidratos. Más allá de eso se las ataba. Yo he venido a la noche justamente y he visto a las abuelas atadas, a más de una, que no había necesidad, porque no había necesidad de que las aten. El maltrato, insultos de parte de las mismas dueñas, de las empleadas que son todas familia. Otra persona y yo éramos las únicas que no éramos del lugar. Adriana. O sea, que éramos empleadas. Amén de eso... ¿El resto que son familiares? Son todos familiares. Una de las dueñas, la hermana, la cuñada, el marido, que es uno de los dueños también.
la doctora que participe de esto también. Claro, trabajaban en clan, trabajar, sí, eso se llama trabajar. Y amigas. ¿Trabajan en clan, te preguntan? Claro, era un clan, sí, olvídate. Adriana. Bueno, con respecto a eso, sí. Quería consultarte, por lo que estamos leyendo abajo en el graph, código rojo, aparentemente era una frase que usaban cuando había que darle más drogas a los abuelos, a los adultos mayores, pero no drogas porque necesitaban, ¿no? Medicamentos, sino drogas para mantenerlos sedados y para que no molesten, entre comillas. ¿Esto era así? Contanos. Sí, exactamente así. Más allá de que las abuelas, una vez que las acostaban, ya venían con la medicación indicada de la doctora, se les daba, me dejaban una pastilla como para que se las dé después si ellos se llegaban a despertar, la cual yo no se las daba, o sea, las tiraba, porque son abuelas, son seres humanos, puede ser la abuela nuestra, de ustedes, y con los abuelos no. O sea, los abuelos no se tocan. Y amén de eso, bueno, hay 4 abuelas que duermen en un garage, que ahí pueden ver el garage, donde está ese portón. En ese portón hay 4 camas con 4 abuelas. Yo informé a los familiares, a los que pude, pero muchos no se hicieron cargo, no se hicieron responsables, como que no les importó. No les importó. Las abuelas tienen prohibido hablar. Los familiares no pueden ingresar por el tema del COVID. No los dejan ingresar. A ver, sí. No solo la amenazaron a Adriana, sino también a Jorge, que es un periodista que está al lado nuestro, Anita. Sí, te escuchamos. Sí. No, digo que me quería, ahora antes de pasar a Jorge, pero me quedo en este detalle no menor que menciona Adriana, dice, me comuniqué con los familiares y como que no dieron importancia. Raro. ¿No? Es raro todo este entramado, digo, porque se supone que uno lleva a un abuelo o una abuela para que los cuiden, los traten bien. Les den ese cuidado que por ahí en nuestras casas, en nuestras familias, con tanta vorágine, con tantas cosas, no podemos atender. Se supone que es para que estén mejor. Y sabiendo de esto, ¿no se acercó nadie, Adriana? ¿Ninguno de los familiares? A ver por lo menos qué estaba pasando. No. El único, hay un familiar de una de las abuelas que lo único que a él le afectó fue ver la foto publicada de la madre dentro del garage. Pero no le afectó verla a la madre en un garage lleno de humedad. Simplemente le afectó ver una foto publicada de la madre, de la cara de la madre. Difundieran la imagen. Ya. Donde se difundió la imagen, exactamente. Este señor amenazó con hacer donaciones legales, tanto a Jorge, al periódico, a mí, que me tiene sin cuidado, porque yo vengo con la verdad. O sea, yo tengo pruebas, tengo fotos, tengo testigos. Y hay otras chicas más, empleadas también, que también tienen muchas cosas más para entregar y para que salga a luz, porque esto tiene que salir a luz. O sea, Cami. El maltrato tiene que salir a luz. Sí, Martín, te escucho. Te voy a pedir en un minutito nada más, ahora vamos a hablar con otra persona que está relacionada a este caso, pero te voy a pedir si podemos tocar el timbre, si podemos ver si alguien nos atiende ahí en el geriátrico como para que nos dé algún tipo de explicación en un minuto nada más. Pero quiero saludar a Diego Bernardini, que es gerontólogo, que ya nos está escuchando, para poder entender, Diego, cómo puede ser esta situación. Digo, siempre los abuelos, adultos mayores, son víctimas en este tipo de geriátricos del maltrato, de la desidia. Digo, siempre terminan siendo ellos las víctimas en estos geriátricos del horror. Buenas tardes. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Ana. Gracias por el llamado. Bueno, lo que vos decís es algo que claramente no es nuevo. La realidad es que en nuestro país nunca fue una prioridad el tema de la acreditación, la regularidad, la regulación, de este tipo de establecimientos. Yo creo que en este caso, que no es el único que seguramente hay en este momento, no es el último del cual nos vamos a noticiar. Claramente. La realidad es que tenemos que saber o tenemos que entender primero si está dentro de la legalidad o no, porque a partir de ahí claramente los caminos van a ser diferentes. Lo que estamos viendo es una situación muy dramática, extremadamente dramática, y por sobre todas las cosas tenemos que entender que la institucionalización de una persona mayor ya lo expone a una situación de vulnerabilidad y con ello maltrato y abuso que es lo que estamos viendo. Diego,
¿Cuánto lleva, digo, después recuperar a un abuelo, a una abuela que pasó por esta situación, que está en estas condiciones? Digo, si bien cada abuelo y cada abuela digo, debe tener su tratamiento, su salud, digo, su historia clínica, por decir de alguna manera, pero es muy complejo recuperar después a un abuelo o a una abuela que llega en estas condiciones. Sí, esto, Ana, es muy delicado. Lo primero que me gustaría hacer con el mejor de los ánimos, porque las palabras construyen, es que cuando nosotros, sin que sean nuestros abuelos, los llamamos de abuelos, lamentablemente muchas veces los infantilizamos y aumentamos quizás de manera involuntaria esa situación de vulnerabilidad. Exacto, las personas mayores. La realidad es que hay un daño, que es un daño que no se puede cuantificar. Las personas mayores, vos fíjate, estaban mostrando fotos donde hablábamos de sujeciones físicas, cuando ellos están sujetados, pero también estamos hablando de una sujeción química, que es cuando se le da un medicamento, digamos, que no debería ser prescrito para el solo fin, el solo objetivo de atarlo. El daño, una vez que se produce, es muy difícil recuperarlo. Pensemos que no sabemos si esas personas tienen personas allegadas, familiares que los van a visitar. Esas fotos nos están mostrando un depósito de seres humanos. Es algo que ninguno de nosotros querría tener y por sobre todas las cosas lo que nos está mostrando es una vulneración a los derechos humanos. Derechos que por el solo hecho de cumplir años, ninguno de nosotros no solo no deberíamos perder, sino que no deberíamos perder algo que se está viendo en esos testimonios, que es la dignidad. Eso es muy grave lo que está ocurriendo. Diego, esperanos un segundo, por favor. No te vayas, que queremos seguir charlando con vos, pero quiero volver al móvil. Ahora sí, Cami, decinos si podemos intentar tocar el timbre, a ver si alguien nos atiende allí en el geriátrico, que realmente es importante, ¿no? La palabra de las personas que están a cargo de los adultos mayores. Hay toque timbre, ahora vamos a ver si sale alguien a recibirnos. Mientras tanto yo quería hablar con Jorge, porque Jorge, vos me mencionabas, ¿no?, que te acercaron un testimonio en el cual indicaría que dentro de este lugar hay pacientes de COVID. Tal cual, nosotros venimos siguiendo la investigación. Quiero decir primero que cuando publicamos todo esto, le compartimos los datos a la Secretaría de Salud Municipal y al fiscal número 1 de Berazategui, el doctor Daniel Ichazo. Le compartimos de entrada la información. Nosotros lo que tememos, a nosotros nos dijeron que acá se habían enfermado de COVID algunas abuelas que las habían trasladado a una clínica de acá de Ranela y nos preguntamos por qué no se evacuó el lugar si hubiera pasado esto. Pero la verdad es que no encontramos el legajo de esto, hemos rastreado y entendemos que esto no está habilitado. Al no estar habilitado no podemos acceder a información oficial. Ahora, ¿por qué no está clausurado ahora después que se publicó? Es algo que tendrían que responder las autoridades. Creo que el municipio que dice Jorge es el que habilita el lugar y el Ministerio de Salud habilita el personal. Jorge, cuando hemos consultado a la municipalidad nos dice, no, estamos viendo porque no es competencia nuestra. No, si el lugar sí. El lugar sí, Martín, te escucho. Sí, no, digo esto que dice Jorge, me parece que el lugar decía que es competencia municipal. Me parece, Jorge, si nos estás escuchando, me parece que es fundamental, porque no estamos hablando simplemente de un geriátrico, no simplemente, es mucho decirlo, pero digo, estamos hablando de un geriátrico que maltrata a abuelos, pero además, perdón, abuelos no, adultos mayores, además estamos hablando de un geriátrico clandestino que ni siquiera tenía habilitación y que a pesar de la denuncia sigue abierto todavía. Digo, ¿nadie da una explicación con respecto a esto? Tal cual. Si ustedes observan las secuencias fotográficas que hemos rescatado y las publicamos, no se trata solamente del estado de los abuelos, se trata de las cucarachas entre la frazada, las mesadas donde se prueban los alimentos todos sucios, un abandono total. O sea, uno puede tener una dificultad que sea apretado o no apretado, pero la verdad es que es un desastre lo que hemos visto acá. Por eso la publicación, y hemos tratado de llamar la atención, hasta ahora sigue abierto, pero realmente es complicado lo que se está viviendo acá. Gravísimo, que siga abierto. Es un depósito de viejos, perdón que lo diga así, porque acá no vino nadie a resolver esto, ¿no? Sí, ahora, ¿qué están esperando, no? Ya mismo tendría que estar la policía ahí. Sí. Están infringiendo la ley 14.264, que donde provincialmente no pueden estar en forma ilegal, más allá de los delitos, más allá. ¿Qué hace la policía? ¿Qué hace el intendente Musi? El intendente Musi, que tiene que estar ahí mandando ya personal de la municipalidad para ver que esto, hay 17 personas en riesgo. ¿Cómo puede ser? Siempre la municipalidad no Tamara, habla. A ver, Tamara. No, básicamente lo que dice el doctor tiene razón, pero siempre que hay un delito de estas características tan evidente, evidentemente hay alguien que está atrás. Connivencia, decilo. Hay una connivencia municipal
con este geriátrico, como mínimo, Martín. Esperame, Omar, que le Yo lo que le iba a preguntar justamente al periodista, si nos puede aclarar si estas imágenes y si esta denuncia tuvo que ver pre-pandemia o en el medio de la pandemia, porque también lo que pasó es que los geriátricos, ya sea tanto de Cava como en el AMBA, lo que hicieron es cerrar y restringir las visitas, entonces es mucho más difícil el control, no solamente de los familiares, sino, bueno, de las autoridades. Las autoridades obviamente tienen que controlar esto, no hay excusas, como dice el doctor Zucker, pero quería saber justamente cómo fue la evolución de la investigación y de las denuncias. Esto nosotros tomamos conocimiento hace 20 días, 25 días cuando publicamos esto, y una cosa que nos llamó la atención, si ustedes buscan en internet, la dirección de este lugar aparece en otra calle, no existe esta dirección. Entonces a nosotros nos costó porque decía calle 214, rastreábamos y nos aparecía en la calle 114. Ahí es donde empezamos a averiguar y aparentemente nos dijeron no, aquello lo clausuraron y empezó a funcionar acá. Ahora, ¿cómo funciona acá? Con 17 abuelos, con un montón de cosas, algo que no está habilitado. Sí, no, y ahí Jorge, es donde entra la controversia. Sí. Esto debería haber sido clausurado hace rato, sí. Jorge, vos como vecino y persona cercana también ahí, sí. ¿no veías entrar y salir antes de la pandemia a los familiares? Porque a mí me sigue llamando mucho la atención lo que mencionaba Adriana hace unos minutos, que intentó acercarse a los familiares, y contarles lo que estaba sucediendo, y no hubo respuesta, como que no les interesaba lo que pasaba ahí adentro o como si ya supieran lo que pasa. Es como muy confuso y raro todo. Claro, cuando nosotros publicamos, primero lo que dijo Adriana es terrible, porque ella dio detalles que los vivió de adentro. Cuando nosotros publicamos, lo que logramos es que mucha gente diga cosas, inclusive alguna amenaza, alguna cosa que no le gustó, pero esto sigue igual, o sea, los abuelos siguen acá adentro, tirados, marcados, golpeados, abandonados y no pasa nada, más allá. Enojate, todo lo que quieras, pero vení a resolver esto. Después seguimos, resolverlo y después seguimos con el enojo. Acá no hay ningún familiar. Alguien debería venir, es verdad que mi papá o mi abuelo está tirado en un garaje, alguien debería estar acá. Y sin embargo a todas las personas que le compartimos que hoy se va a hacer esto, Jorge, no hay nadie acá, no vienen. Esperanos un segundito, sí, porque quiero hacerle una pregunta a Diego. Diego, recién lo marcaba Anita y lo contaba también Adriana, la ex empleada, esto de que los familiares no se preocuparon o que los familiares no se interesaron por sus abuelos, en este caso sí está bien dicho porque estoy hablando de ellos, digo, pero ¿cómo puede ser que un familiar no empatice con otro familiar adulto mayor que la está pasando realmente muy mal? ¿Cómo se puede entender eso? Mirá, se puede entender primero sabiendo que el abuso y el maltrato en las personas mayores se da fundamentalmente en una situación de confianza de familiares primarios y de alguna manera si esas personas fuesen familiares míos, claramente yo estoy maltratándolos por el solo hecho de depositarlos, como bien dijo la persona que estaba hablando hace un momento en ese lugar. Lo otro que a mí me parece fundamental señalar es que claramente no solo está faltando o podemos ver esta ausencia, la ausencia de familiares. Ahí lo que estamos viendo es una ausencia de Estado. La regulación de este tipo de establecimientos, independientemente de que sean de que sean legales o no legales, por así decirlo, tiene un nombre y apellido que es la autoridad que se encarga de eso. Y esto inclusive ya excede la territorialidad que implica una municipalidad. Esto entra dentro de lo que es Ministerio de Provincia. Entonces ahí estamos viendo una ausencia de Estado, porque lo que estamos viendo es ni más ni menos lo que se mencionó hace unos instantes, un depósito de personas mayores, donde no hay control, donde hay abuso, donde probablemente haya muerte, donde haya desnutrición, donde haya sufrimiento. Esto no es posible que ocurra hoy en el siglo XXI y en un país como Argentina, que es muy desigual, pero que evidentemente hace que estas situaciones todavía sigan ocurriendo. Sí, esta es una postal, solo una, de un escenario muy complejo que se vive con las personas adultas mayores. Muchas gracias, Diego, por esta comunicación con Crónica al Mediodía. Un gusto enorme, gracias.